Buenas tardes del Centro Educativo, les agradecemos que se conecten al curso de hoy. Les pedimos que por favor lean la imagen que les compartimos en pantalla. Este curso será grabado en su totalidad y eventualmente será subido a YouTube, por lo que es importante que lean el aviso de responsabilidad y de privacidad. Asimismo, les recordamos que es importante mantener siempre apagado nuestra cámara y micrófono para evitar cualquier interrupción a lo largo de la ponencia. En diferentes momentos se realizarán espacios de participación al momento de levantar la mano, una función que encuentran en la opción de participantes, se les irá dando la palabra. Finalmente, les recordamos que ya no es necesario registrar su asistencia, ya que automáticamente Zoom hará lo mismo, hará esto. Es importante que ingresen con su nombre completo y que además permanezcan al menos un total de 60 minutos para que se les pueda contemplar su asistencia para la constancia. Muchas gracias y en un momento empezamos. Bien, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Déjenme checar nada más aquí unas cositas del tema del acceso, si son tan amables, para darle acceso a las demás personas que se están uniendo en este momento. A ver. Ok, ya están por aquí. Okay, vamos a seguir admitiendo. Y bueno. Denme un segundo, por favor. Listo. Ok.
Ok. Muy bien. ¿Quién anda por aquí del centro educativo? Creo que Ale, ¿verdad? Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Sí andas Hola por ahí Jorge, o no? buenas tardes, ¿bien y tú? Pensé que andaba yo solo aquí. Ah, no, aquí estamos, para hacerte Muchas compañía. gracias. Muy amable, Ale, mil gracias como siempre. Y pues bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente bienvenidas y bienvenidos pues estas sesiones que hacemos en el Museo Memoria y Tolerancia. En el mes de enero pues ya iniciaron las actividades, afortunadamente para nosotros. Y pues bueno, la calendarización así lo indica y en esta ocasión pues me permití trabajar nuevamente algún tema que para algunas y para muchas personas puede ser un tanto recurrente, pero que siempre le vamos encontrando bastantes preguntas, bastantes ejemplos para poder llevarlos a cabo en el ejercicio cotidiano y sobre todo para todas aquellas personas de entrada que se dedican al tema de la protección a derechos humanos y por otro lado para personas que pues no están familiarizadas del todo. Ese es un tanto el objetivo del curso también. Para personas que no necesariamente estén muy familiarizadas con la terminología. Va a ser un curso sumamente amable, ya lo verán, y con ejemplos bastante cotidianos que creo que les vendrán muy bien para identificar cuál es la importancia de esta frase, de esto que le conocemos hoy como la política de los derechos humanos. ¿Les parece? Bueno, Ale, el tema de bueno, voy a compartir pantallas si son tan amables y justo ahí voy a ir ordenando un poco el tema. Espero que, supongo que ya les avisó Ale del tema de la grabación. ¿Así es, Ale? Sí, Jorge, ya están. Excelente. Perfecto. Oye, ahora sí me ganaste. Bueno, déjenme compartir pantallas si son tan amables. Y por aquí estamos. Listo. Compartir. A ver. Listo, me parece que ya está, ¿verdad? Ok. Sí. Perfecto, muchas gracias. Déjenme le bajo un poco a mi volumen de regreso porque lo tengo como si estuviera en concierto y me regresa todo hasta la última neurona. A ver. ¿Me, da, ¿Me das regreso, Ale? ¿Me saludas nuevamente? A ver, Jorge, ¿cómo escuchas? Perfecto, excelente, mil gracias. Ok, bueno, pues nuevamente aquí está el curso. Mi nombre es Jorge Jiménez, quizá algunas me conozcan, quizá otras personas no. Me presento muy rápidamente con ustedes. Pues yo soy sociólogo, estudié la licenciatura en sociología, después estudié la maestría en criminología, después estudié una maestría en política criminal y pues bueno, actualmente me dedico a la docencia, al tema de la capacitación y de implementación de justo de políticas públicas en algunos gobiernos. Recientemente trabajamos en equipo con el equipo de una asociación civil con la cual también comparto, que es AMERCE. Trabajamos en el gobierno de Michoacán, junto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en el tema de prevención de la violencia, con algunos proyectos muy interesantes a través de CONAVIM, y pues bueno, que ha tenido un resultado muy interesante. Evidentemente hay trabajos muy importantes que hay que seguir haciendo, y uno de los más interesantes fue una cosa que se llamó, o se ha llamado, se llama la Escuela de Hombres para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es un proyecto ya totalmente institucionalizado, que espero que ahí cuando puedan le echen un ojo. Y pues bueno, parte un poco de lo que me dedico. Actualmente soy coordinador también de un diplomado de Derechos Humanos, Seguridad y Política Criminal en la Universidad Iberoamericana. Próximamente estaremos trabajando justo con la Universidad Iberoamericana y al mismo tiempo con el Museo Memoria y Tolerancia en esta dualidad que hacen en otro diplomado que es sobre masculinidades y derechos humanos, que seguramente les hará un poco de ruido a algunas personas. Está interesante, la verdad es que les va a agradar muchísimo, espero. Y pues bueno, un poquito de a lo que me dedico. Y por supuesto, pues bueno, ya algunos años trabajando con el Museo Memoria y Tolerancia, si mal no recuerdo, hace 6. Este sería mi 7º año ya trabajando con el museo. Entonces, pues bueno. Eh, Vamos a continuar con la presentación y ahora te doy la palabra, mi querida Carolina. Muchas gracias. Derechos humanos, ¿qué son y para qué sirven? Parecería como muy obvia el título, de repente parecería como, bueno, Jorge, pues, ¿por qué hablar de para qué son y para qué sirven?
pues insisto, porque de repente nos hemos quedado como con algunas pequeñas dudas, ¿no? Algunos nos hemos ido familiarizando un poco más o menos con el tema y de repente parecería que hablar de derechos humanos es como algo retórico, como algo un tanto común, como algo que todo el mundo ya sabe, o como que de repente se utiliza hasta de manera errónea en algunos, por ejemplo, medios de comunicación. A veces no se alcanza a entender por qué a las personas, por ejemplo, que están presentadas en un medio de comunicación sin tener una sentencia, no se les puede presentar, por ejemplo, el rostro y dar los datos, cosas como por el estilo, por ejemplo, ¿no? De repente se ha hablado también de que los delincuentes tienen derechos humanos o más derechos o lo que los derechos humanos sirven solamente para los delincuentes. Y bueno, múltiples características que de repente se irán encontrando ustedes en el tintero, ¿no? Les dejo el contacto. Mi contacto es este, ¿no? Ahí está Jorge Jiménez, mi correo personal. Pues hoy junto con Adriana Ríos y otros compañeras y compañeros somos socios de una asociación civil que se llama Isonomía, que seguramente algunas o algunos podrán observar ahí en Facebook. Estamos impulsando mucho este año, es nuestro segundo año en Isonomía como fundadores, entonces pues bueno, vamos dando pasos contundentes para ir trabajando justo este tema de derechos humanos con todas y todos ustedes. Pues ahí está la página, está el Twitter personal y el Twitter, por supuesto, de Isonomía, por si alguna o alguno de ustedes de repente se le ocurre mandar algún mensaje o alguna duda, o seguirnos, por supuesto, y bueno, será muy agradable estarles leyendo en cada uno de estos escenarios. Nuevamente, pues muchas gracias a Ale, al centro educativo que lleva a cabo estos espacios de educación. La pandemia, como saben, pues no les voy a contar nada que ustedes no conozcan, nos ha puesto en estas dimensiones, limitando el contacto presencial. Y pues bueno, se han abierto estas posibilidades que hoy, por ejemplo, quizá para algunas personas que están un poco más en la lejanía de Ciudad de México, un poco en la periferia, pues puedan acceder a llegar a la vía presencial, por ejemplo. Y pues bueno, se abre esta posibilidad además de concretarlo desde la vía streaming, ¿no? En el caso es por la vía del Zoom. Bueno, algunos recordatorios que serían muy breves para todas y todos. Pues bueno, este curso se grabará para la plataforma del Centro Educativo del Museo Memoria y Tolerancia, que seguramente ustedes encontrarán pasando este curso, pasando todo el mes de febrero, lo encontrarán en la plataforma de YouTube en el canal de YouTube del propio museo. Además tiene otros cursos muy interesantes con otras compañeras y compañeros que seguramente les hará mucho ruido a todas y todos. Los micrófonos, pues bueno, como saben, y para optimizar un tanto los tiempos, pues deben estar en off. Se abrirá el espacio, por supuesto, para las participantes, ¿no? O para las participaciones. Como hace un momento comentaba una compañera de ustedes, o levantaba su mano, en un momento le doy la palabra. Les quiero comentar lo siguiente: todas las participaciones deben de llevarse a cabo con mucho respeto, si son tan amables. Y aquí no está presente, pero me gustaría que habláramos en primera persona. Creo que no es una regla, ¿no? Pero sí sería como una forma muy amigable de llevar a cabo la sesión, si son tan amables. Para pasar lista, si alguien tiene duda con esto, el pase de lista, les pediría que esperen a que se habilite la liga pertinente para que llenen sus datos. Esta estará apareciendo en el chat. Si no es así, Ale, me corriges, por favor, si eres tan amable. Pero aparece. Dime. Sí, perdón, voy a hacer la interrupción porque esto es un tema como nuevo. Ya Ok. no es un pase de lista, simplemente Ah, ingreso, su asistencia está registrada. Nada más es importante que su nombre esté completo en su usuario para que se registre con su nombre completo, pero una vez que ustedes están aquí ya tienen su asistencia. qué buena onda. Entonces, para ya eliminar para la siguiente sesión, eliminar muchas gracias, Ale, eliminar este punto, porque por supuesto en sesiones anteriores se pasaba una liga, se hacía el registro y ya, pero qué bueno que se ha ido optimizando, ya ven, uno va aprendiendo cosas. Bueno, revisen por favor su nombre, como bien lo decía Ale, en el registro, porque evidentemente será a ese correo y con ese nombre será a donde les llegará la constancia. Recuerden que la constancia se lleva a cabo o se otorga solamente con el 80% de asistencia. Y por otro lado, les llegará un correo, evidentemente al correo que acaban de dejar ustedes o con el cual se registraron. Revisen todas sus bandejas. Esto evidentemente será al finalizar el curso, más o menos primera, segunda semana del mes siguiente. Recuerden, por favor, que pues hay afortunadamente muchos cursos, somos muchas personas en esta ocasión, porque somos como 200, somos 344. Muchas gracias a todos y todos.
Y pues bueno, es mucha información la que maneja el museo. Ténganos un poquito de paciencia y esta les llegará a sus correos electrónicos y va a ser muy fácil de que la descarguen, no se preocupen de ello. Si en algún momento dado les interesa llevar la presentación o hacer esta vía, ¿no? Ya sea por la vía presencial en el momento en que se pueda, o esta forma virtual a su institución, pues le escribes por favor a altair.lara@mit.org.mx o al número que ves en pantalla y con mucho gusto, pues evidentemente nos contactarán y podemos trabajar este tema con tu empresa, con tu escuela, con la institución en la que tú colabores, por supuesto, ¿vale? Bueno, sin más preámbulo, pues el objetivo de esta sesión es identificar, y de estas sesiones es identificar a profundidad la importancia del conocimiento de tus derechos humanos en el contexto contemporáneo, es decir, qué está pasando en este momento alrededor de los derechos humanos. Conociendo algunos enfoques teóricos, no será la base, pero sí evidentemente se sostendrán en ellos, conociendo los enfoques teóricos que han ayudado a la construcción de la fundamentación, el proceso de desarrollo histórico, quién los protege y descubrir cómo cualquier persona, como tú y como yo, podemos actuar en la promoción y reclamo de nuestros derechos humanos. ¿Te parece? Lo que más o menos he tratado de diseñar, insisto, son cosas que no sean tan teóricas, insisto, tan de ojo, por supuesto, tienen una base fundamental de teoría, ¿no? Pero la idea es que trabajemos más con algunos ejercicios y que les vaya presentando algunos datos que seguramente les serán bastante familiares a todas y todos. La forma de participación, iré abriendo las participaciones, yo iré comentando en algunos espacios y ustedes levantan su mano, les daré la oportunidad y les pediría nada más que fuera 1.5 minutos como máximo, más o menos, de su participación para dar oportunidad a demás personas de que puedan comentar sus inquietudes o sus observaciones. ¿Les parece? Las sesiones están diseñadas de la siguiente forma, como seguramente observaron en el programa. En la sesión del día de hoy hablaremos de qué son los derechos humanos. La siguiente sesión, el día 9, sería la dignidad humana y el sentido de los derechos humanos, parte fundamental para entender todo este concepto, por supuesto. Y por otro lado, estaríamos hablando el día 19 de este elemento jurídico, de este elemento social también, que es la reforma constitucional del año 2011, que vino a darle un giro muy interesante al conocimiento, reconocimiento y ejercicio cotidiano de los derechos humanos en nuestro país, pero además armonizar algunas otras cosas de manera nacional a los estándares internacionales, por ejemplo, ¿no? Y por último hablaremos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Para qué sirven estos derechos? Pues, ¿no? Es decir, ya conociéndolos y reconociéndolos, pues, ¿para qué nos sirven? ¿Qué es lo interesante de este asunto de derechos humanos? ¿Y por qué hoy, todas y todos nosotros, debemos, o sería importante identificar cuál es el ejercicio cotidiano de estos mismos? Para comenzar, te voy a pedir que me ayudes con lo siguiente. Fíjate, está muy sencillo lo que vamos a hacer. Ayúdame a ir a un ejercicio. Fíjate, te voy a pedir que vayas a esta página. Es www, esta que estoy señalando en azulito, ¿sale? www.menti.com, ¿sale? Y te va a pedir que ingreses un código. En ese código te voy a pedir que ingreses este numerito que está aquí, 6355-463, ¿sale? ¿Te parece? Muchas gracias, Ale. Ahí lo ven en el chat. Lo pueden copiar y pegar sin problema alguno. Fíjate lo que te voy a pedir que respondas ahí. Ojo, antes de que vayas a escribir y todo. ¿En qué momento de tu vida escuchaste por primera vez derechos humanos? Y me gustaría, insisto, brevemente, que me ayudaras a saber en qué año fue y más o menos qué acontecimientos estaban pasando alrededor de tu vida como para que eso fuera importante. Es decir, si fue, digo, yo ya estoy medio ruco, entonces a lo mejor decir en mi época de preparatoria yo lo escuché, a lo mejor en mi época de, ¿qué te gusta? De, no sé, de la universidad te escuché, y en ese año estaban pasando estas cosas y me impactó por tal noticia o me interesó porque observé algo en mi barrio, en mi colonia, en mi escuela que me llamó la atención. Y pues bueno, ¿te parece? Voy a hacer cambio de pantalla para que observes lo que vas poniendo y lo que van poniendo todos. Les voy a ir dando, pues que les gustó unos 7 minutos, 5 minutos como máximo para que se pueda llevar a cabo el ejercicio, si son tan amables. Y terminando ese ejercicio, abrimos el micrófono a 3 participantes. ¿Les parece? Ok, déjenme ir al cambio de pantalla para poder acceder a ello. Y listo. Si alguna o alguno tiene algún problema con el ejercicio, me comenta para darle indicaciones mucho más precisas todavía. A ver.
Creo que todavía no está habilitado. Ajá, ya, aquí está. Relátenme un poco más, si son tan amables. Ya vi que pusieron algunas personas el año, mil gracias. Ayúdenme a relatar un poco más, o sea, si pueden regresar al mismo, y si no, relaten otra vez, no pasa nada. Ayúdenme a entender, y es bien bonito, ¿no? Identificar cuál es el escenario de todas y todos ustedes cuando escucharon por primera vez derechos humanos, año, acontecimientos. Relata un poco más, no te preocupes, puedes redactar un poco más si quieres, ¿eh? No pasa nada. Ahora te comparto pantalla de lo que yo estoy observando de ese ejercicio, ¿va? Dame un segundo. Ok, voy a este. Así se va viendo, si te fijas. A ver, Yareli levantó su mano. Adelante, Yareli, por favor, cuéntanos. Sí, Yareli, si nos abres tu micrófono, por favor. Ya, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy estudiante actualmente de Relaciones Internacionales y pues sí usamos mucho el término para describir muchas situaciones de violaciones de derechos humanos, pero la primera vez que lo escuché fue creo que en el 2015 más o menos, hablando respecto a la crisis de los refugiados que fue en Europa con todo este movimiento masivo de migraciones que hubo, ¿no? De provenientes tanto de Asia como de África. Recuerdo mucho, inclusive, que después se hizo como viral una imagen de un niño en una playa también, ¿no? Entonces, creo que fue de lo más mencionado por esos años, de que como en las condiciones en que llegaban, de que no podían, las crisis humanitarias, ¿no? Que había en dichos países para que ellos tuvieran que moverse, que no podían tener acceso ni a salud, a una vida digna, ¿no? Entonces, inclusive las mujeres, ¿no? De cómo son tratadas las niñas, de que las casan desde muy pequeñas o las someten a como procesos culturales que pueden dañar como su integridad física, ¿no? Creo que realmente fue la primera vez que escuché el término como tal derechos humanos y muchas veces los usamos sin tener como una idea general de lo que realmente significan, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? Muchas gracias. Supongo que tú fuiste la que puso el año 2015 la crisis de refugiados en Europa, ¿no? Me suena como muy similar el comentario, ¿cierto? Sí, sí, fui yo. Ok, bueno, felicidades, muchas gracias. Qué interesante, porque efectivamente, seguramente más de alguna de ustedes o alguno de ustedes se recordará esa imagen de este pequeñín, ¿no? Con una camiseta roja, un pantaloncillo azul, en las playas, si mal no recuerdo, no recuerdo bien a bien y no voy a decir una barbaridad, pero qué imagen, ¿no? Qué durísima. La familia creo que iba saliendo de Turquía, si mal no recuerdo, si alguien recuerda mucho mejor el escenario me comenta, por favor. Pero fue una imagen muy dura, ¿no? Para quienes ya somos papás, vaya, solo recordar esa imagen es muy fuerte. Muchas gracias. Tengo 3 participaciones más. Está Talía, después no alcanzo a ver el nombre, pero es Salazar Calderón y Salazar Calderón aparece 2 veces. Entonces, a ver, ahí me vas diciendo, Ale, a quién le damos la palabra primero, ¿sale? Sí, Guadalupe, creo que es, por favor. Ok, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Esquella Salazar Calderón y Hola. la primera vez que escuché la palabra derechos humanos fue a los 5 años porque pues mi hermana es una persona con discapacidad auditiva e hiperlaxitud ligamentaria, tiene hipacusia, es más grande que yo, ya tiene 24 años, y pues en las escuelas ella sufría mucho de discriminación, no había nada de inclusión social, las escuelas la rechazaban hasta que mis papás pues de tanto buscar se encontraron una escuela normoyente porque no querían que mi hermana fuera a una escuela de lenguaje asignado, querían que mi hermana aprendiera a hablar, a leer, a escribir, a todo. Entonces, fue que hasta que encontraron una escuela que sí la aceptó. Entonces aquí pues mi mamá me explicó porque, o sea, fue muy chiquita cuando yo aprendí lo que era un derecho humano, porque pues mi mamá me explicó por qué no la aceptaban en las escuelas,
yo oía mucho que ella les decía a los directores de los derechos de mi hermana, que también tenía derechos, bueno, y que no importaba que fuese una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, pues por esta razón yo siempre he pensado que los derechos humanos pues son los principios sobre los que se sustentan todas las sociedades, ¿no? Y que pues justamente los derechos humanos son la herencia histórica que le pertenece a cada persona y pues a cada pueblo. Entonces, los derechos humanos pues son derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana. Y pues escuché esta palabra muy chiquita por lo mismo de mi hermana y pues siempre he hecho todo lo posible por protegerla y por defenderla y por pues que mis papás también luchen por sus derechos, y romper un poquito ese estigma de que una persona con discapacidad no tiene la misma capacidad que una persona que no tiene ninguna discapacidad. Agradezco mucho, muy interesante. Muchas gracias. Sí, seguramente la vivencia, ¿no? La convivencia con tu hermana y a través de esta característica que tú describes, pues qué interesante porque nos cambia la vida, ¿no? A muchas personas, evidentemente. Mil gracias. Tengo 7 participantes levantando su mano. Les pediría, sí les doy, evidentemente les daré la oportunidad a todas y todos. Ayúdenme con que sea igual, ayúdenme a que sea 1 minuto y medio máximo para que le podamos dar salida a la sesión, ¿les parece? Siguiente participante, querida Ale. Sí, doctora Talia, por favor, igual si nos abres su micrófono. Ok. Aló, muy buenas tardes. Hola. Un gusto saludarte nuevamente por este medio, Jorge. Fuimos vecinos allá en Cuernavaca. Y pues, bueno, la anécdota fue muy peculiar porque pues bueno, en la década de los 90 pues todavía era una niña y pues me involucré en una plática de adultos, dado que siempre conviví con personas de dichos rangos de edad. Y fue al preguntarles por qué se celebraba en julio de cada año la celebración de la independencia. Para los que no me conocen, soy nicaragüense y pues bueno, me dijeron que era para valer los derechos, para que no fueran oprimidos por medio de los dictadores que estaban oprimiendo los derechos del pueblo nicaragüense. Entonces, esa fue una de las peculiaridades que me llamó mucho la atención y ya posteriormente, ya en lo que es el ámbito de la preparatoria, enfocarme a lo que son los derechos de las personas como yo, que somos extranjeras, y ya en la universidad, pues para lo que es la comunidad LGBT. Entonces es algo que pues desde pequeña me ha traído un poco de inquietud conocer más allá de los derechos humanos. Gracias. Agradezco, Talía. Qué interesante. Sí, saludos, por cierto, desde Cuernavaca. Yo ya llegando, ahora ya ando por acá. Ya les contaré un poco ahí la travesía que me aventé en estos días, pero bueno. En fin, y qué interesante porque Centroamérica, ¿no? Un país hermano como es Nicaragua, pues siempre ha tenido o tuvo muchos problemas en su momento con la dictadura militar, ¿no? Bueno, con todo este asunto de las guerrillas y demás. Y bueno, qué interesante sobre no solo Centroamérica, como sabrán, pues evidentemente en los años 60, 70, ¿no? Toda América Latina o la gran parte de los países de América Latina, pues tuvo dictaduras militares. Por ejemplo, aquí alcanzo a leer a alguien que dice sobre el tema de Chile, ¿no? Dice en los 90 el retorno a la democracia en Chile. Fíjense qué interesante el retorno a la democracia en Chile, ¿no? Aquel 11 de septiembre de 1973, cuando a Salvador Allende le dan el golpe de Estado. Y ojo con las fechas, ¿no? No son gratis las fechas. De repente, aquel 11 de septiembre del 73, de repente se parece a aquel 11 de septiembre de las Torres Gemelas, ¿no? Parece coincidencia, pero bueno. Ayotzinapa aparece por aquí, Campo Algodonero, para quien no identifique Campo Algodonero, es aquello que sucedió y que ha venido y que sigue sucediendo de repente en nuestro país, en México, que sucedió en Ciudad Juárez, con algunas chicas, ¿no? Que fueron encontradas sin vida, fueron asesinadas, por supuesto, hay que decirlo con todas sus letras, y que las autoridades habían dicho, bueno, pues aquí no fue un asesinato más, todo tranquilo, ¿no? Y no fue por temas de género, hasta que esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se lleva a cabo la sentencia, que se le conoce como la Campo Algodonero, por ejemplo, dicen el SSH esta persona, bueno, SSH que acaba de cumplir 50 años este año, yo soy egresado de ahí, de Naucalpan, si alguien anda por ahí también, bueno, muchos saludos. Bueno, voy con otras las siguientes participaciones, ¿les parece? Para irle dando salida a sus comentarios. Mil gracias porque están respetando el tiempo, por cierto, mil gracias. Ale, siguiente participación, por favor. Sí, Rosalía, por favor, igual si nos puedes abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola. Pues estoy haciendo recapitulación y parece que fue en los 90.
cuando yo empecé a ver, ¿no?, injusticias de parte de los trabajadores, yo quería apoyar a las mujeres, a los niños eran maltratados, porque veía muchos niños que vendían en la calle, ¿no?, X productos, porque pues sus papás también los obligaban, o los papás eran obligados a que los niños fueran a vender, ¿no? Todo en los semáforos, y pues era riesgoso, ¿no? Que disfrazaban de payasitos, y pues a mí me daba mucha tristeza, ¿no? Dije, bueno, yo soy madre soltera, pero pues ellos a lo mejor le están pasando más mal, porque pues yo trabajaba, conseguía trabajo, pues a la guardería. Entonces me hacía algo muy, muy cruel. Y alguien me habló de eso, ¿no? De los derechos humanos. Pues era un poquito difícil que en las empresas te dieran la oportunidad de que pudieras tener perdón. No te preocupes. La mascota también quiere la facilidad, perdón, es que es muy cuidada, es una chiquilla, pero sí, siempre cuida y cualquier ruido, perdón, Sí. O sea, ladra. Decía entonces me hace que las mujeres no tuvieran los derechos que los hombres en la laboral. Y pues sí me interesaba ayudarlas. Por esa razón me empecé a meter un poquito más con el tema de los derechos humanos. Ok, perfecto. Por el ladrido de mi perra. No te preocupes. Muchas gracias por tu participación. Por cierto, existe una cosa que se llaman los principios rectores en derechos humanos para empresas. Ya les comenté un poco más de ello. No será el tema del curso, por supuesto, pero existe esa parte, ¿vale? Mil gracias. Siguiente participación, por favor. Sí, Miriam, por favor, si nos abres tu micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Hola, Miriam, adelante. Bueno, sí, buenas tardes. Pues bueno, el primer momento que escuché derechos humanos seguramente fue en la primaria, en la secundaria, con las clases de civismo. Sin embargo, el momento en que como que me impresionó, me impactó, fue cuando yo estaba en la prepa, por ahí de 1994. En ese momento estaba lo del movimiento zapatista con el comandante Marcos, entonces todos los encapuchados y el por qué no podían hacer nada en contra de ellos, pues sí me interesaba, me causaba cierto cuestionamientos de por qué a ellos no les pueden hacer nada si están causando tanto daño y dónde están los derechos de los demás, y una serie de circunstancias. Al momento de ingresar a la carrera, estudié Ciencias de la Comunicación, no terminé la carrera, sin embargo, pues ahí se hablaba mucho de los derechos de los que podían ser periodistas, qué derechos tenías tú como de difundir cierta información. Soy ahorita en este momento educadora, soy maestra de preescolar, y pues en la Universidad Pedagógica Nacional, pues ahí también veíamos mucho sobre los derechos de los niños. Entonces, pues esos son como que los tres momentos grandes en que yo me acerco a los derechos humanos. Te agradezco mucho, qué interesante. Sí. Por cierto, el siguiente curso que tendremos, no el siguiente mes en marzo, sino en abril, justo versará sobre derechos humanos y docencia, que creo que me parece que es algo muy interesante. Ya les comentaré de ello y haremos ahí lo pertinente. Relatas ciertas características importantes, desconozco la edad de todas y todos, pero bueno, los 90s fueron una cosa estruendosa, bueno, todas las décadas han tenido, ¿no? Yo se los platico porque al final me toca vivir un poco mi adolescencia, ¿no? Secundaria, prepa, más o menos en los 90s, y de repente el año del 94 es un año crucial para la historia de nuestro país. Por cierto, recomendación, ahí en Netflix anda un documental que se llama así, 1994, revísenlo, seguramente les hará un poco de ruido con el tema político, que por cierto las elecciones intermedias en este año en el país se acercan, ¿no? Muchas gracias. Los zapatistas, por supuesto, ¿no? Aquellos encapuchados, si mal no recuerdo, llegaron al Zócalo en alguna ocasión, se hacían conciertos, aparecía estos grupos como Maldita Vecindad, como Café Tacuba, como los Caifanes. En Ciudad Universitaria de repente tú llevabas un kilo de frijoles, un kilo de algún grano enlatados, con eso hacían ellos conciertos que bueno, de Santa Sabina, ¿no? Un grupo también fenomenal, y de repente les entregaban estos productos a estas personas de manera como de solidarizándose con el movimiento zapatista, ¿no? Que bueno, hoy en día tiene otras características. Muchas gracias. Siguiente participación, por favor. Sí, María Elena, por favor, igual, tu micrófono. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Adelante, María Elena. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Minuto y medio, por favor. Gracias. Ok.
Yo me recuerdo desde que era pequeña, yo soy la única mujer en 7 varones, o sea, somos 8, pero 7 son varones, y en la dinámica era como la distribución de las cuestiones de la casa, y verla, yo veía cosas en la calle y decía a mi papá que por qué sucedían esas cosas, de pobreza, de alimentación, de gente que no tenía zapatos, y mi papá, yo pienso que ahí nació toda esta parte de interesarme sobre esto. Mi padre no tuvo padre, estuvo desde en casa cuna, luego en la casa del niño, y bueno, después fue a la calle y a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí me interesó esta parte de la pobreza, del abandono, pero a la vez cómo el país protegió a estos niños que no tenían padres y les dieron una casa, alimento y educación, y que como la dinámica entre mis hermanos y yo era como el derecho de la niña y el derecho del niño. Y que después esto fue como creciendo. Yo participé en el 68, estando en la vocacional. Entonces, como que siempre he estado como activista en este tipo de cosas. Soy médico psiquiatra, especialista en adicciones, maestra en ciencias, me dedico a tratar pacientes con trastornos psiquiátricos, pero mucho sobre suicidio. Entonces, a mí siempre como que me ha interesado el dar para el otro, ayudar al otro, pero también en sus derechos a la salud, derecho a la vida, derecho a una casa, cómo lograr todo eso, ¿no? Y esa siempre ha sido mi inquietud. Gracias. Gracias a ti, María Elena, muchas gracias. Qué lindo relato y además esta experiencia de pasar por sí, claro, ¿no? Sobre todo y de todas, ¿no? De todas las personas que nos están contando. En fin, voy ¿les parece 2 participaciones más? Porque si no se nos vaya el tiempo en participaciones y no vamos a terminar, ¿les parece? Y ya me ha pasado otras veces que me gana el tiempo y me regaña Ale. Bien hecho por Ale, porque además es el papel de Ale, ¿no? Poner orden en este asunto. Adelante, siguiente participación. Gracias, Jorge. Nancy, por favor, si nos abres tu micrófono. Sería Nancy, Viridiana, Adriana y Corona González, no veo el nombre. Los 4, pero concretos. Hola, Nancy, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo que recuerde desde que era pequeña, en algún comercial o en alguna publicidad de la televisión o en la radio, escuchaba como que el término de derechos humanos. Sin embargo, cuando empecé a estudiar la licenciatura en Derecho, me llamó mucho la atención. Con esto, pues empecé a comprar mi primera constitución fue en relación a los derechos humanos, que son las constituciones comentadas, y pues ahí se abrió todo el panorama, ¿no? De que de verdad quería entrar más a profundidad al estudio, porque con la reforma de junio del 2011 que se hizo en la Constitución, surgió una gran reforma referente a los derechos humanos. Entonces de ahí empieza a emanar todo este estudio que llevo haciendo y pues ahora con estas actividades que hay, pues me parece muy bien porque nos abren otro enfoque, no solamente de lo que podemos escuchar o ver, sino entrar un poco más al estudio jurídico, donde nos podemos dar cuenta de miles de vertientes que hay sobre estos temas. Perfecto, muchas gracias, Nancy. Voy escuchando y voy leyendo también. Qué interesante tu acercamiento con el tema, y sigo leyendo por acá algunas personas, ¿no? Sus historias de vida en cuanto a los derechos humanos. Dice por aquí el tema de que una persona, por ejemplo, cómo se discutía sobre el acceso a la salud de las personas VIH. Leía, por ejemplo, a personas que hablan mucho de Ayotzinapa, el tema de los 90s con Carlos Salinas de Gortari cuando nombra a Jorge Carpizo MacGregor como el ombudsperson. Bueno, hoy se le conoce como ombudsperson, ¿no? No como ombudsman por temas de lenguaje incluyente. Y bueno, Facebook, por ejemplo, aquí el tema de la escuela, es decir, cómo lo vivimos, por ejemplo, esta persona, ¿no? Decía que no la aceptaban a esta chica en la escuela por por usar silla de ruedas, cuando es una obligatoriedad de la institución diseñar los espacios para incluir a todas las personas. Ya les comentaré a estas cosas o a estas actividades que se hacen cuando se vulneran derechos a algunos grupos en específico, se les conocen como acciones afirmativas, justo para identificar que esos grupos no parten del mismo piso que todas las demás personas, ¿no? Es decir, se habla de grupos vulnerables
y grupos vulnerados también al mismo tiempo, ¿no? En fin, voy con Viridiana, por favor, adelante. Ay, bueno, le abrí el micrófono a Adriana porque... Perdón, Adriana, está bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana, soy estudiante de Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica. Y creo que mi primer acercamiento como tal fue que en mi época de secundaria, por ahí del año 2017, yo fui emo. Entonces, notaba que las noticias anteriores ante esta tribu urbana eran muy negativas, ¿no? Que la gente agredía hasta el grado a veces de matar, de agredir físicamente, física y emocionalmente a las personas por un simple estilo de vida y por un peinado y por un maquillaje y demás. Y más adelante, pues comencé a ser activista en la parte de la comunidad LGBT. Y posterior a eso me di cuenta que hasta dentro de la misma comunidad había misoginia y demás, y comencé a ser activista en la parte de feminismo, y ahí fue cuando me di cuenta que realmente los derechos humanos son muy importantes en muchos aspectos, ¿no? Porque ya pasé por una etapa de emo, después, vaya, de la comunidad LGBT que también tenía como, pues, esa parte de misoginia y todo eso, entonces, pues sí. Te agradezco mucho, Adriana. Supongo que este es tu comentario. Mira, sin quererlo, creo que lo vine a encontrar por aquí, cuando ibas en la secundaria, ¿no? Creo que es Sí, un poco... exacto. Ok, mil gracias. Y qué interesante porque al final, por ejemplo, hay un derecho que es el derecho de la identidad, ¿no? Que se trastoca justo cuando otras personas o instituciones, en el caso, ¿no? Violentan tu acceso a algún ajuste, a alguna institución, a algún curso, a alguna, vaya, alguna herramienta que utiliza el Estado para que tú no puedas entrar a partir de, o de negarte el ingreso a partir de tu apariencia, por ejemplo, ¿no? Insisto, ya hablaremos un poco de ello porque se pone, hace poco tuve una discusión con una persona muy cercana sobre el tema de que si un niño se podía pintar o no el cabello, ¿no? Y de forma casi, no permanente, pero sí de estas que son duraderas como de 3, 4 meses, ¿no? En fin, un niño de 4 años, de 8, 9 años, ¿no? Ya les comentaré de esa discusión. Bueno, dice por aquí otra persona, a finales de los 90, después de la guerra de Bosnia, este país que se conoce como Bosnia-Herzegovina, cuando conocí una familia de refugiados. Ellos mismos me contaron su historia. Qué interesante el tema de los Balcanes, el tema de la ex Yugoslavia, el tema de la ex Checoslovaquia, ¿no? Quizá algunas personas un tanto más jóvenes no les tocó escuchar estos nombres, pero insisto, a algunos de nosotros nos tocó escuchar esto, ¿no? Bosnia-Herzegovina, Eslovaquia, estas divisiones, Serbia, Montenegro, bueno, algunos otros países que fueron víctimas de estas segregaciones, ¿no? Por supuesto, Ruanda, ¿no? En el contexto internacional, Guatemala, ¿no? En fin, qué historias, ¿no? Bien, les doy salida a las otras dos participaciones. Sería, no sé en qué orden estaba mi querida Ale. Sí, Viridiana, por favor. Adelante, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo, me vine a empapar de todos los derechos humanos, porque los escuchaba, ¿no? Pero tuve que vivir yo en una prisión desde el momento de mi detención, pues ahí viví lo que era la violación a mis derechos humanos, ¿no? Y desde ahí, pues yo obtuve mi libertad apenas el 20 de febrero del 2019, justo, y es cuando empezamos dentro de una red de mujeres que salimos de prisión, pues nos hemos organizado y ya creamos un colectivo defendiendo precisamente los derechos humanos de las personas que están privadas y exprivadas, ¿no? Y nos topamos con muchas cosas, que aunque estás aquí en libertad, te siguen violando los derechos humanos a ti como persona que saliste de prisión, como nos excluyen de los programas, un ejemplo de reinserción social que solamente existen para el distrito y no para el estado, entonces pues te deja también excluido, te deja exiliado de esos derechos, ¿no? Para poder tú volverte a incorporar a tus vidas y eso, porque pues uno sale mal de una prisión. Entonces, por eso es que me empapo de todo lo que tenga que ver con derechos humanos, porque creo que sí es importante. Gracias. Gracias, Viridiana, gracias por tu acercamiento, por el comentario. Qué duro relato, porque además, digo, seguramente los de cada quien son duros, por supuesto, no voy a ningunear ninguno, jamás en la vida. Recuerdo o destaco o refiero que comenta Viridiana, por un acercamiento que también yo tuve con la cárcel, digamos, desde la perspectiva académica, fue en el año 2000 más o menos, 2000, por ahí sí, ¿no? Me tocó conocer en su momento a una chica dentro de la cárcel que se llamaba, ahora les doy el nombre, ¿no? Fue un tanto conocida porque fue novia en su momento del Chapo Guzmán, ¿no? Estaba una investigación que se realizó en Tepepan cuando yo estaba en la universidad,
y fue muy interesante observar el tema de la convivencia en los sistemas de encierro, y evidentemente te lleva a identificar autores como evidentemente como Michel Foucault, Irving Goffman, ¿no? Sociología de este estilo, el propio Gabriel Kessler, ¿no? Un argentino buenísimo que tiene un documento que se llama Sociología Amateur, ¿no? Y bueno, en fin, y durísimo porque efectivamente algo que se observa mucho es que las cárceles están diseñadas, ¿no? Para poner una impronta que le va a seguir a la persona casi para toda la vida, y que evidentemente se le excluye de escenarios que están diseñados para otras personas, excepto para quien, digamos, para quien ya pagó amén de lo que haya sucedido, para quien pagó lo que la propia ley haya dicho, por un lado. Y por otro lado, identificar el tema de las detenciones y de las creaciones delictivas, ¿no? Es decir, cuando te siembran algo, cuando te crean un delito, y la figura del arraigo, ¿no? Que por ejemplo es una figura durísima en el tema de derechos humanos que sigue imperante en nuestro país y que además es constitucional, por cierto, y que en la reforma del año 2008 se llevó a cabo y se puso de manera constitucional en el artículo 16, si no mal recuerdo, de nuestra Constitución. Imagínense nada más, ¿no? Tener una persona detenida por 40 días y desconozco ahora si alguien me recuerda, no sé si son 40 o 30, si se modificó, pero es una instancia donde se permite una cuasi investigación. No estás acusado o acusada de ningún delito, pero ahí te tienen. Y además con la perspectiva de que te puedan detener todavía otro periodo de idéntica temporalidad, ¿no? En fin, qué duro comentario. Muchas gracias, Viridiana. Cierro con González Corona. No alcanzo a ver tu nombre, discúlpame. Anastasio. Adelante, Anastasio. Qué amable, gracias. Buena tarde, un saludo desde Puebla. Saludos. Y bueno, pues yo vivo aquí en el estado en donde pasa el tren, la famosa Bestia. Y bueno, escuché de los derechos humanos en el año 2000. Tengo 32 años. En ese tiempo, bueno, pues estaba por elegir una licenciatura. Elegí obviamente la de Derecho por luchar pues en pro de los migrantes, ¿verdad? Y bueno, pues he estado pues contribuyendo a la sociedad en esta situación por luchar pues por una calidad de vida digna. Y bueno, pues también a la par ejerzo pues o profeso, mejor dicho, la religión católica. Actualmente soy seminarista. Y bueno, pues la iglesia también está preocupada por este respeto a los derechos de la persona humana, su dignidad y sobre todo de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues esta parte de los inmigrantes es lo que me motivó pues a los estudios jurídicos, a compaginarlos ahora pues con estos estudios eclesiásticos. Perfecto, Anastasio, te agradezco mucho. Qué interesante el tema también de los migrantes, ¿no? Que cruzan justo gran parte de nuestro país o todo el país, ¿no? Para llegar a algunos, quizá a tener que quedarse, ¿no? Cuando el dinero ya no alcanza y cuando han sido robados, cuando las mujeres han sido violentadas sexualmente y que tienen que llegar, por ejemplo, en este transporte que es la Bestia, ¿no? Caminando, sin agua, bueno, en fin, qué características. Discúlpenme, chicos, Emanuel y Márquez, los hermanitos, les dejo para otra en otro momento que abramos las participaciones, ¿les parece? Porque si no, no vamos a acabar y llevamos un rato aquí con las participaciones. Muchas gracias a todas y todos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante el tema de los derechos humanos, ¿no? De cómo cada quien ha ido aproximándose desde su propia perspectiva, desde la universidad, desde la vida cotidiana, desde un familiar, desde que detuvieron un amigo, desde que lo vivieron en carne propia, desde que el tema de la salud, desde el tema escolar, desde el tema de la apariencia, por ejemplo, ¿no? Desde el tema familiar, en donde papá o mamá de repente identificaban estas características. Si fuiste mujer, por ejemplo, seguramente te tocó que te violentaran algún derecho, a lo mejor al interior de la propia familia, por el tema de que tú eras mujer y los demás son hombres y demás características, ¿no? Es decir, el sistema muy machín en el que se vive todavía en nuestro país y que, bueno, no se ha quitado del todo. Y evidentemente iré leyendo cada uno de estos, ¿no? Para darle salida a todas estas opiniones. Déjenme regresar a la presentación para continuar un poco con la dinámica. Mil gracias a todas y todos por su participación. Déjenme ir aquí a febrero. Aquí está la presentación. Listo, ahora sí. Bueno, como se darán cuenta, la historia de los derechos humanos es muy similar a tu historia, ¿no? Es muy, muy similar a la historia de cada uno de nosotros. Es decir, de repente nos dimos cuenta
de que algo estaba pasando con nuestra vida, de que algún acontecimiento estaba sucediendo a nuestro alrededor, que de repente nos llamó la atención, justo la dignidad de la otra persona, identificar que alguna autoridad estaba sobrepasando su poder y que de repente nosotros estábamos implicados en aquello, ya sea de forma presencial o ya sea de forma como testigo, ¿no? En el caso. ¿Qué son los derechos humanos? Fíjate la pregunta que te hago, porque de repente parecería que es algo obvio, que parecería que todo el mundo lo conocemos. Te voy a presentar este video, es muy breve, ayúdenme a poner la atención si eres tan amable, y ahora regreso con más participaciones para que podamos continuar. Espera. Debe estar aquí. Y aquí está. A ver. Ay, discúlpame, ya le di refresh. Listo, parece que ya está. Quizá lo corté un poquito antes, dura 7 minutos, no lo dejaré quizá todo, para identificar algunas partes que me interesan, ¿vale? Úchalas. A ver, creo que le estoy demandando muchos recursos a mi compu. Déjame quito mientras mi cámara. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con gente adecuada, Disculpen, este es el otro. Déjenme ir a este, porque si no me voy a equivocar del video y va a salir peor la cosa. Denme un segundo, por favor. Denme. Ahí está. Y también con esto. Okay. Ahora sí. Quizá algunos ya hayan visto este, pero es muy interesante lo que las personas comentan alrededor de qué son. Parecería, insisto, como una definición ya dada y que parecería que existe como, vaya, como manera de memorización. Espero que nos ayude esto a hacer, a repensar justo el concepto de derechos humanos y cómo lo estamos abordando o cómo lo estamos observando. A ver. Ahí está. Jorge, no sé si nos compartiste el audio al momento de compartir tu video. Ah, malditas drogas, espérenme. Tienes toda la razón. Oye, me voy unos meses de aquí, está de locura, ¿verdad? A ver, compartir sonido. Disculpen, ¿eh? Prometo ya no sucede esto. A ver. Va de nuevo. Listo. los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Esos son los que instintivamente esperas que se te caracterizan porque mereces ser personas. Su derecho a vivir y educar, expresar sus pensamientos y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos, y la mayoría se aplican a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan en los títulos mayores de las que establezcan la Confederación, arma y otros africanos y los hermanos castellanos humanos catalanistas, aquellos que no Europa, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras,
humanos son universales. Pero la pregunta sigue, ¿qué son? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay una gran diferencia de derechos humanos que generalmente se agrupan en lo que se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formaba parte. Documentó en sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, a la India, finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aún si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural. Que me vas a matar, pero dejé de escuchar el video. Hola, hola, ¿Ale? Sí, dejé de escuchar el video. ¿Se dejó de escuchar? Sí, no sé si, o sea, como que ahora sí que resetear todo el compartir la pantalla, tal vez. Ok, a ver, voy de nuevo. Un segundo. Regreso para acá. Y otra vez, voy de nuevo. Está. Compartir el sonido. Ahí está. A ver, tú me dices, ¿eh? Y finalmente lograron que el rey aceptara que... ¿Listo? Sí, dejé de escuchar un poquito antes de la animación, entonces tal vez, porque tengo varios comentarios. Ok, a ver, me regreso. Entonces no sé si fue mi compu o la A ver. tuya o la de ella. Lo pongo aquí de nuevo. ¿Va? Tú me dices. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad. ¿Ahora qué sucede aquí? Bueno, regresemos a esta primera parte. Como les decía, no lo iba a dejar todo. Entonces voy a quitar este mejor y este es un informe que ahora no lo veremos y regreso un poco a la presentación. Porque lo que me interesaba destacar era esta pregunta. Y no sé si observaron ustedes en la primera, en la inicia del video, ¿no? Amén de la parte histórica de la que está relatando, comenta o la primera pregunta que hacen a las personas entrevistadas son esto: ¿qué son los derechos humanos? Y parecería, insisto, que había una chica, no sé si seguramente la escucharon o la vieron, una chica, desconozco si era brasileña o de otro país, ¿no? Que habla portugués, y comentaba que tú le puedes preguntar a 20 personas qué son los derechos humanos y seguramente vamos a encontrar 20 definiciones distintas. Entonces, para evitar un poco ello y para un poco ir armonizando algunos de los conceptos, me gustaría generar lo siguiente. Fíjense. Algunas de las definiciones que me parecen, insisto, son seleccionadas un tanto de los documentos que uno va leyendo y de lo que uno va revisando y que va teniendo también un poco en los archivos. Y Amnistía Internacional, por ejemplo, tiene esta que me gusta mucho. Dice: los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas. Y destaco todas las personas porque no es inherente solamente a quién tiene el poder o no. Y como recordarán en el video, habla un poco, insisto, relataré un poco más de ello al final o a continuación, cómo históricamente el concepto se fue construyendo a partir de las necesidades de las personas. Es decir, de cómo las luchas sociales de repente empezaron a impactar en los cambios justo jurídicos por un lado, normativos por el otro, pero sociales en definitiva, para identificar estas mecánicas o estos mecanismos distintivos de respeto, por ejemplo, a la figura de la dignidad que no hemos definido y que va a ser parte de la segunda sesión.
Entonces, los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información, son algunos de ellos. Como verán, recordarán un poquito en el video que se siguió, hablaba de que al menos en la Declaración Universal se reconocen 30 derechos humanos. Ahora, en el examen que te voy a hacer al final, sí les dijeron que había examen, ¿verdad? Sí les dijiste que había examen, ¿verdad, Ale? Perfecto. El tema es cuántos, por ejemplo, cuántos de esos derechos entonces podemos identificar nosotros y los podemos, llamemos, poner en ejercicio, es decir, en qué momento los hemos puesto en ejercicio. Seguramente más de una vez lo has hecho y lo interesante de aquí sería saber cómo a partir del conocimiento del mismo lo podrías llevar a cabo de una manera quizá un poco más consciente. Por otro lado, la misma Organización de las Naciones Unidas en su oficina del Alto Comisionado comenta lo siguiente: los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Te voy a pedir que al final, voy a pasar una más y te voy a pedir que al final de estas tres identifiques alguna de las palabras claves de estas tres definiciones. ¿Te parece? Si me ayudas con alguna, sería fenomenal. Y la que, digamos, una que destaco también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este caso de México, dice que son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. ¿Vale? Regreso rápidamente y pediría aquí la participación al menos de 3 personas para que me cuenten cuáles serían, bajo esta perspectiva que acabas de observar. Le puedes tomar screenshot si quieres, captura de pantalla, foto, para que las puedas tener ahí a la mano, ¿vale? Y me gustaría que a partir de estas 3, insisto, hay muchas más, ¿eh? O sea, no existe, lo que te quiero decir es que no existe la definición per se en un libro donde diga, esta es la definición. Es decir, no está tipificada como una conducta cuasi, digamos, como se hace con las conductas delictivas, llamémosle así, ¿no? En fin, tengo una manita levantada, dice Pérez Martínez. Bueno, Emanuel, por favor. Discúlpame, Emanuel, adelante. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Un gusto volverte a ver. Hola, un saludo a todos. Mira, a mí la definición que me gusta es esta sencilla que acabamos de ver, que son cuestiones, derechos inherentes a cualquier humano por ser humano. Pero ahorita me viene a la mente así, esto es respecto a los gobiernos, o sea, es derechos que tenemos frente a quienes nos gobiernan, o es independientemente, o sea, sería respecto a una empresa, respecto a otra persona también. Qué interesante pregunta, Manuel. Mil gracias por tu comentario. Es importantísimo destacar lo siguiente. ¿Quién es? Lo iremos abordando en las siguientes sesiones y en estos minutos a continuación, pero es importante destacar lo siguiente. Las obligaciones respecto de derechos humanos son del Estado. Es decir, quien debe de proteger, garantizar, promover y responder ante las violaciones a derechos humanos es el Estado, a través de diferentes mecanismos como la promoción, ¿no?, de la vida bajo la cultura de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que el derecho, a través de sus diferentes mecanismos, tiene que implementar diversas políticas públicas para que todos los seres humanos en sus distintos países y en armonía con su propia constitución y con los diversos tratados internacionales de los que el país es, digamos, es firmante y es signatario, puedan llevar a cabo este ejercicio al interior del propio país. Tu pregunta nos viene perfecto porque al final estos derechos humanos son una vivencia, digamos, lo personal respecto, es una limitante al poder, por supuesto, del Estado. Y a continuación en la historia observaremos, ¿no?, cómo la historia, digamos, de la dignidad de las personas y del ejercicio de los derechos humanos fue a través de las luchas de diversos grupos
que han sido y que fueron violentados en sus diversas características. Actualmente observarán ustedes mucho el movimiento feminista. Seguramente lo habrán observado. Más de uno observará que a partir, no lo sé, y ojo con lo que voy a decir, que a partir de a lo mejor de 5 o 6 años para acá, exponencialmente se ha vuelto muy, muy interesante. No quiero decir con esto, y aquí lo debo de aclarar, por favor, que el movimiento no existiera desde antes. El movimiento feminista existe aproximadamente hace más de 300 años, perdón. Y si no hay colegas feministas, por favor, ayúdenme a destacar si me estoy equivocando, si son tan amables, por favor, ¿no? Pero, digámoslo, exponencialmente, ¿no? Se ha hablado mucho desde estas características porque históricamente se ha violentado uno de los derechos de las mujeres, que es el tema de la igualdad. Ojo, igualdad no quiere decir que sean necesariamente idénticas a nosotros, a los hombres sobre todo, y cuando se habla de la diversidad, por ejemplo, que es muy interesante. Entonces, para cerrar la pregunta que tú comentabas es, los derechos humanos son, evidentemente, tienen que ver con esto que tú comentabas es una protección que nosotros tenemos ante las actividades del Estado, ¿vale? Evidentemente también entre particulares se lleva a cabo, pero cuando es entre particulares, y por ejemplo, si hay una violación a un derecho humano entre particulares, regularmente viene una sanción de tipo civil o en su momento de tipo penal. Puede ser violatoria de derechos humanos, sí, pero no necesariamente, ¿vale? Perdón, continuaba con... ¿Quién seguía? Ale, discúlpame. Sí, Rosalía, por favor. Adelante, por favor. Ok, dijiste que 3 palabras, ¿verdad? Gracias. Para mí, ¿sí, correcto? Sí, para adelante. mí fundamentales, quiere decir que son necesarios, ¿no? Ok. Otra palabra que es todos, o sea, Ok. todos, sea hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, todo el mundo tiene derecho a tener derechos humanos. Y también la otra palabra que es dignidad. Pues sí, todos somos dignos de una u otra manera, aunque a veces nos desvirtúan y nos desvaloran en la programación que nos van dando a través de nuestra historia de vida, pero yo creo que esas para mí serían muy importantes. Muchas gracias. Te agradezco, mil gracias. Ya los definiremos eso, sobre todo el de dignidad, no los demás no porque sean menos importantes, ¿vale? ¿Con quién seguimos, perdón? Sí, con a la triste Santillán, por favor. Ok, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Gracias por impartir este tipo de cursos, son súper interesantes y efectivamente el movimiento feminista tiene más de 300 años, ¿no? Bueno, yo quería destacar aquí una definición en la cual tiene 3 palabras, que es dignidad, libertad e igualdad humana, y esto define el comentario del compañero, no recuerdo su nombre, definiendo los derechos humanos en la vertiente de si el Estado nos tendría que sustentar con estos derechos, y es de Pérez Nuño, que dice: el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Esa es una definición que a mí me gusta mucho porque va englobando de una manera muy práctica y muy sencilla de comprender para todos, tengamos una educación jurídica, una cultura jurídica o no, nos engloba de una manera muy contextual, integral a todo, universalmente. Gracias. Muchas gracias a ti, qué importante tu aclaración y qué interesante la opinión, porque efectivamente el tema de los derechos humanos no se circunscribe a un circuito jurídico, ¿eh? O sea, cuidado con eso. Evidentemente, abogadas y abogados conocerán quizá un poco más del tema. Tampoco es, digamos, tampoco ser abogado o abogada significa que somos conocedores o conocedoras de derechos humanos. Por cierto, yo no soy abogado. Pero, y me he topado con cada cosa, ¿no? Que de repente uno observa en los procedimientos judiciales y miren que convivo con una abogada, por eso entiendo algunos términos, no soy especialista, pero los entiendo a partir de lo que ella me explica. Y de repente, bueno, ¿no? Es muy interesante que de repente alguna vez por ahí hasta puse en un curso que había un comentario de un gran abogado que decía que él respetaba los derechos humanos de las personas de la población diversa, ¿no? Es decir, haciendo alusión a la población LGBTI. Y de repente decía, pero bueno, de allá que anden con sus loqueras, dije uno, bueno, o sea, lo bueno es que entiende derechos humanos, pero bueno, ahí se queda el comentario, ¿no? Muchas gracias. Y qué bonita además la definición de Pérez Nuño, que es un autor interesantísimo en perspectivas de derechos humanos. Mil gracias. Continuamos, por favor, no sé quién siga. Sí, Guadalupe, por favor. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Adelante.
Sí, bueno, pues las palabras que considero más importantes pues son libertades fundamentales, dignidad humana y desarrollo integral, ya que considero que pues para mí los derechos humanos, como lo dije en otro comentario, pues son los principios sobre los que sustentan todas las sociedades en las que gobiernan el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, creo que la importancia fundamental de los derechos humanos ha sido reconocida universalmente pues desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy en día hay un contexto de sinfín, bueno, hay un sinfín de contextos en los que tienen papel los derechos humanos, en conflictos, emergencias humanitarias, graves violaciones del derecho internacional. Entonces, pues, desde la lucha contra el extremismo violento hasta la lucha por erradicar la pobreza, entonces aquí se han involucrado, tienen un papel fundamental los derechos humanos, ¿no? Ya que también son una herencia histórica, ¿no? Entonces, los derechos humanos para mí, pues, son derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana, por eso la palabra que elegí, pues, es dignidad humana, porque los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas. Entonces, los derechos humanos son la suma de derechos individuales y colectivos establecidos en constituciones nacionales y en el derecho, obviamente, internacional. Entonces, pues pienso que los derechos humanos no solamente son un instrumento jurídico positivo, también es una conquista humana basada en el descubrimiento y reconocimiento total de la dignidad y del valor inherente en toda persona humana. Entonces, los derechos humanos son universales y todo gobierno debe de protegerlos y defender también su total observancia. Y pues bueno, viene con toda una historia, ¿no? Desde el Cilindro de Tío, la Carta Magna, la Petición del Derecho, la Declaración de los Estados Unidos, hasta la Constitución de Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, por eso considero que estas tres palabras, lo que es dignidad humana, libertades fundamentales y desarrollo integral, en lo que he explicado pues ahorita, pues son muy importantes para mí para explicar qué son los derechos humanos. Gracias. Te agradezco mucho, qué interesante. Efectivamente hay un tema histórico y sumaría yo lo siguiente a tu comentario, ¿no? O sea, el tema sería, ¿quiénes han sido las personas que han empujado? Ahí dejaré la pregunta para todas y todos, ¿no? No para que se responda hoy, sino a lo mejor que se quede a lo mejor para que escriban algo, para que hagan una tesis, si es que no traen tema de tesis, no sé dónde la investigación, si tienen que escribir un artículo o algo. ¿Quiénes históricamente han empujado los cambios en los derechos humanos? ¿Quiénes? Pues las víctimas, ¿no? O sea, las víctimas, quien han sufrido estas cosas, quien de repente se ha dado cuenta de las violencias que han ejercido o que se han ejercido en su contra sin merecimiento alguno, por ejemplo, ¿no? O con una desproporcionalidad en el merecimiento, ¿no? En fin, voy con otra participación. ¿Les parece si cierro con esas 6? Tengo 6 manitas levantadas. Voy a darles la oportunidad a estas 6 manitas para que salgamos de estas preguntas y continuamos con la presentación. ¿Les parece? Adelante, no sé quién siga. Sí, gracias, Alfredo. Jesús, por favor, igual si nos Alfredo, gracias. Adelante. Sí, buenas Adelante. tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo y un abrazo. Y no sé si ahí me escucho, pero bueno. Sí, perfecto, te escuchas muy bien. Excelente. La definición que yo de una u otra manera puedo poner serían las 3 palabras que es integridad, convivencia y universalidad, ya que tal vez la palabra, los derechos humanos son creados y y van cambiando y se van adecuando conforme con el devenir histórico que tenemos. No se embalde que hoy tengamos derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, yo podría decir que los derechos humanos son establecidos, instituidos, no sé, no se me viene la palabra correcta o adecuada, pero para una mejor convivencia entre los seres humanos. Yo pienso que así lo concibo yo. Muchas gracias y buenas tardes. Te agradezco, Alfredo. Muchas gracias a ti y un saludo. Muy atinado además, ¿no? El tema del comentario y justo destacando las generaciones, ¿no? Muchas gracias. ¿Continuamos, por favor? Sí, Enrique Mesa, por favor, también. Si Enrique, minuto y medio, Enrique, por favor. Gracias. Gracias, Jorge. Trataré de ser muy puntual. Muchas gracias. Mira, bueno, efectivamente yo asocio 3 conceptos que tienen que ver, desde mi perspectiva, con la realización de los derechos humanos. Esto es la igualdad de las personas, la igualdad formal y material de las personas. La segunda es la exigibilidad de los derechos a través de los mecanismos internos y en sede internacional. Y, por supuesto, el concepto de progresividad, es decir, la idea de derechos humanos que surge ya positivizada en 1948, pues no es la misma, quizás ha evolucionado en su contenido interpretativo,
como lo conocemos hoy día, ¿no? El contenido, sobre todo material que se le ha dado y formal a los derechos humanos por parte de los órganos intérpretes. Yo quisiera en unos segundos plantearte solamente que esto, bueno, pareciera, desde mi perspectiva, que responde también a un análisis, repito, desde mi punto de opinión muy plano, que de alguna manera también prescinde de lo histórico. Pareciera que los derechos humanos, y esto es algo que yo continuamente lo he escuchado, inclusive también con mis alumnos, donde nos remitimos a que hace 300 años con el Integush, por ejemplo, está el feminismo, o algunas fuentes remontan hasta el periodo grecorromano, algunas de las fuentes de los derechos humanos, y desde mi perspectiva pareciera que esto es también un análisis muy simple. Realmente como discurso político comienza a cobrar relevancia a partir de los años 80 y críticas sobre esta implementación política de los derechos humanos después de la política de Jimmy Carter en Occidente realmente es muy interesante. Samuel Moore, James Piketty, por ejemplo, hablan mucho al respecto. Y quisiera plantearte para un posterior desarrollo que me hicieras el favor de abordar un poco de justamente cómo se han construido políticamente los derechos humanos y cómo inclusive los mecanismos de exigibilidad se han ido fragmentando a partir justamente de que doctrinariamente existen corrientes que sostienen que hay generaciones de derechos humanos, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta generación, que ha hecho que existan categorías de derechos humanos y que responden justamente a un contexto en donde las pugnas políticas a nivel internacional, a partir de la adopción de los pactos del 66, hicieron que ciertos derechos civiles y políticos fueran exigibles a través de mecanismos internacionales y otros ser relegados a las posibilidades de realización bajo el concepto de desarrollo progresivo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, qué puntual con tu comentario. Y sí, por supuesto, ¿no? Hay no podemos negar, ¿no? Y eso sí hay que decirlo, ¿no? Hay una utilización también, por supuesto, de los derechos humanos desde, digamos, sí, tienes razón en la perspectiva histórica y hay que rascar de repente. Yo soy muy crítico de repente cuando las tesis o cuando algún compañero o compañera de repente aborda un tema y se quiere ir con los aztecas como inicio del capítulo 1, casi, ¿no? Sin embargo, me parece en esta ocasión, o bueno, el abordaje que le he querido dar para destacar justo el tema de la historicidad, es que justo lo que tú dices, uno de los principios fundamentales, el de progresividad, que además está incluido en el párrafo tercero del artículo 1 constitucional, donde se habla justo como uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, que abordaremos, por supuesto, en otro momento, que es el de, bueno, hay otros, que es el de universalidad, interdisciplinariedad, indivisibilidad y, por supuesto, está el de progresividad. Digamos, bajo esas características de progresividad identificaremos que no, que los derechos humanos o que las pugnas por los derechos humanos efectivamente no se han llevado a cabo de la misma forma y no son los mismos por los que se pelearon en el 79, por ejemplo, en el 1789, perdón, en la Revolución Francesa, por ejemplo, que no son los mismos del 1945 y que evidentemente van cambiando. Por supuesto que hay algunos que van quedando no quiero decir con estos residuos, sino van quedando como estas categorías, ¿no? Analíticas, por supuesto, de crítica de cómo se utilizan los conceptos. Y ahí se van quedando. Lo interesante, por supuesto, es cómo algunas políticas también se han beneficiado de ellas. A partir de los años 80, en el caso latinoamericano, por supuesto a nivel mundial, pero en el caso latinoamericano, es por toda la salida que se le da a las dictaduras militares, por ejemplo, ¿no? El Salvador, Nicaragua, Argentina, los propios chilenos, ¿no? En el caso nuestro que rompemos en teoría, y ojo, en teoría, rompemos con un régimen partidista de 70 y tantos años, un modelo económico sobre todo, no más que el partidista porque continuó, pero un modelo económico muy interesante que fue el del estado de bienestar y que dimos la vuelta al neoliberalismo, y de repente cómo estos usos políticos de los derechos humanos también van impregnados de la utilización de los mismos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, se abordarán, ¿no? Como presenté al inicio, el temario va ya muy dirigido, seguramente en otro curso se abordará más a profundidad de esto. No me quise meter mucho en la teoría porque, como comentaba al inicio, existen personas que quizá de otras materias, de otras ramas, que no estén tan familiarizadas con la terminología, y me gustaría ser más amable con eso. Ojo, no desconociendo evidentemente los fundamentos teóricos
públicos, el mismo como es el naturalismo, el positivismo, el historicismo y otras características, ¿vale? Pero sí, por supuesto, muchas gracias por el comentario. Voy con otro más, ¿les parece? Perfecto, sí, Yolanda, si nos abres el micrófono. Adelante. Hola, ¿sí Adelante, me escucha? Ok, Perfecto. bueno, qué gusto estar escuchando y aprendiendo de cada una de las participaciones. Me gustaría hacerlo un poquito más sencillo a mi entender. Los derechos y libertades fundamentales por el mero hecho de existir, sin distinción. Eso me gusta mucho, porque ¿qué tiene, por ejemplo, a lo mejor Yola, que no tenga otra persona de una comunidad indígena, de cierto peso, de cierta edad, de diferente preferencia, pues? O sea, y que todos nosotros, los que estamos aquí en este Zoom, ustedes todos, nos volvamos promotores, sí, de esto, desde nuestro lugar, desde nuestros vecinos, desde nuestra familia, ¿no? El problema que hay con esto, que las dependencias, que son las que no deberían de vulnerar nuestros derechos, lo hacen, y lo hacen porque lo desconocen, ¿no? O sea, encuentras a personas en atención, ya sea en los ministerios públicos, en las situaciones de salud, por ejemplo, que desconocen y que por lo tanto flagrantemente te vulneran los derechos humanos. Yo creo que ahí, para no extenderme, sería mi participación. Te agradezco mucho, Yolanda. Yo le sumaría a ese desconocimiento también el no querer llevarlo a cabo, ¿eh? Es decir, si por un lado puede una persona, la política pública el día de hoy está basada sí o sí y debe de estar basada sí o sí en temas de derechos humanos. Ya lo veremos en la reforma a partir del tercer tema, que tiene que ver con la reforma constitucional del año 2011, donde a todo servidor público, a toda la persona que participa del servicio público, le hace un profesor o una profesora de la SEP, por ejemplo, tiene que conocer sí o sí de derechos humanos. Ahora, lo interesante es qué herramientas le acercamos a ese funcionariado público para identificar las carencias que puedan llegar a tener, por un lado, y por otro lado, cuando de repente escuchas, ¿no? De que los derechos humanos no sirven. Por ejemplo, a muchos policías, y ojo, no lo digo con temas de denigración, sino de repente son los escenarios que uno conoce y que va observando. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar con casi 200 policías en Michoacán, y la idea nunca es llegar a sondear primero más que otra cosa, es llegar a sondear cómo están pensando y cómo los están identificando. Dicen, Jorge, yo no puedo detener a una persona el día de hoy por esto, y en ese, literal decían, pues en ese caso dejo casi que haga lo que quiera, porque yo me voy a enfrentar después al sistema de justicia y me van a mí a adjudicar que yo violenté derechos humanos. Más que otra cosa, ahí lo que me voy dando cuenta es, uno, el desconocimiento, como bien dices, y otra, que las herramientas que le ha acercado el Estado a ese funcionario público son insuficientes como para decirle que esa herramienta de derechos humanos no va en contra del ejercicio que él tiene, sino va en la suma de un procedimiento totalmente pulcro en relación a los derechos humanos. Y que en la idea de que esta persona, por ejemplo, pueda llevar a cabo su ejercicio, ¿no? Tanto la detención como de prevención y demás situaciones, es sumamente benéfico para el país. No recuerdo ahorita, de repente me escucharán, quien más o menos ha tomado algún curso conmigo se irá dando cuenta, y los que son apenas medio nuevos conmigo, voy soltando de repente algunas ideas que pueden cachar por ejemplo, en YouTube, sobre todo algunos videos. Sí. Hay uno, se llama, creo que La paradoja de la represión, este es un video de Edgardo Buscaglia, donde más o menos, como a la mitad del video, él habla de por qué la seguridad pública debe de respetar derechos humanos. ¿Cuál es el beneficio de que un policía, un militar o una persona de la Guardia Nacional el día de hoy, un integrante de la Guardia Nacional, respete derechos humanos? Hasta personas que han delinquido, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que sí lo hagan? Por otro lado, les recomiendo, ya que nos hemos metido un poco más o menos con ejercicios de igualdad, yo lo que les comentaba al inicio es que igualdad no significa que el otro sea idéntico a mí, ¿eh? Cuidado con eso, porque igualdad sobre todo en derechos, pero no físicamente, y no en oportunidades, y no en el mismo piso, porque entonces estaríamos cayendo en la paradoja de, pues entonces, como aquel discapacitado es igual a mí, en temas totalmente legales, ¿no? Pues aquel puede trabajar en el piso 41 igual que yo y treparse 41, 400, por ejemplo, 400 escalones, cuando evidentemente no va a ser así. Es decir,
por eso es interesante identificar estas características, ¿no? ¿Dónde parece la igualdad y dónde parece lo idéntico? Y cuidado con eso, ¿no? Porque en derechos humanos no se maneja de la misma forma. Hay un autor, bueno, hay un libro que me gusta mucho, que se llama, es de Luigi Ferrajoli y Miguel Carbonell, que se llama Igualdad y Diferencia de Género. Si bien tiene la adjudicación género, ojo, no habla solamente de temas de género, que además nos viene muy bien, por cierto, o sea, nada despreciable, en absoluto. Pero ese texto a mí me gusta mucho porque justamente en la primera parte Luigi Ferrajoli destaca toda la parte, digamos, teórica fuerte, ¿no? Garantista del tema de la igualdad, y después Miguel Carbonell le viene a sumar, él habla, Luigi Ferrajoli habla de 4 puntos fundamentales y de repente Miguel Carbonell le viene a sumar un 5º punto donde dice, sí estoy de acuerdo con Ferrajoli, pero me parece que el tema de la igualdad se debe de manejar desde esas características. Les sugiero que le echen un ojo, está totalmente disponible en internet y creo que nos puede ayudar bastante para darle salida también a estas dudas que de repente se manejan de, es que si somos iguales, pues entonces ya todas y todos pues debemos de hacer las mismas cosas, ¿no? Cuidado, justo lo que tú comentabas, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, y miren que se los digo con conocimiento de causa, lo que les comentaba en este asunto de trabajo que hice, anduve en el estado de Guerrero y apenas me encontré cerquita de una población que está a unos 40 minutos de Ixtapa, de Zihuatanejo, y ¿qué les gusta? Se llama San Jeronimito, y conocí una mujer, ¿no? Conocí una mujer y las condiciones en las que viven de verdad, dice uno, carajo, ¿no? O sea, caray, ¿cómo el gobierno, cómo los gobiernos no, aquí no se habla de igualdad, pues en esta colonia no hay igualdad, pues, o sea, evidentemente los pisos de tierra, las personas cocinando con leña, y ojo, no estoy hablando de que sea indigno, no va por ahí el tema, sino de las diferencias en los pisos sociales de los que partimos. ¿Cuántos de ustedes y yo tenemos la fortuna, ¿no? De tener un piso de cemento, por ejemplo, de tener un techo de losa? Y ella, por ejemplo, esta mujer renta una casita donde tiene lámina de madera, me llevó a su casa después, 3 minutos caminando, me dice, esta es mi casa, la está construyendo con tabique, pero todavía no le alcanza para poner la losa. Y le dije, oiga, ¿por qué no le pone losa? Y me dice, muy atinadamente, dice, pues porque la losa cuesta, y cuesta mucho, ¿no? Pues, o sea, pues sí, ¿no? O sea, dice uno, qué bruto uno, qué preguntas hace, ¿no? Y ella dice, no le voy a poner losa porque cuesta mucho, le voy a poner lámina, pues. Entonces ahí los derechos humanos, ¿dónde se quedan? ¿No? O sea, ¿dónde está el ejercicio cotidiano de los derechos humanos para una persona de 60 y tantos años que todavía tiene que ir a trabajar, por ejemplo, a otro municipio, ¿no? Y quien conozca Michoacán, por ejemplo, hay un municipio que me tocó también visitar que se llama Cheranástico, que es una comunidad totalmente, bueno, el 80% de esa comunidad es indígena, y las condiciones son también diferentes, ¿no? Y son adversas en muchas situaciones, ¿no? Y son de mucha discriminación, y son, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando alguien decía, el propio presidente del INE, cuando se burló de una comunidad indígena, ¿no se acuerdan ustedes? Cuando lo torcieron en una llamada telefónica que se burlaba y decía que nada más les faltaba que dijeran tatanca, búfalo y estas cosas. Búsquenlo ahí en internet y lo van a encontrar. Y entonces mi pregunta fue, ¿por qué los indígenas tendrían que hablar el español? Si su lengua materna inicial no es el español, su lengua materna es su lengua, pues, la que ellos hablen o la que la comunidad hable, ¿no? O sea, eso es muy interesante. Entonces, justo, por ejemplo, cuando uno hace esas características, bueno, ¿dónde está el ejercicio cotidiano de los derechos humanos, no? Pero bueno, 2 participaciones más, si les parece, para que quede ahí el debate. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, quien seguía, por favor. Sí, Carolina, por favor. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Caro. 1 minuto y medio, por favor. Ok. Bueno, yo creo que mis palabras serían igualdad, valor y comunicación. Igualdad, como dijeron, que no importa si es blanco, moreno, es negro, alto, chaparro, abuelo, niño, niña. El valor sería darle la importancia a la persona, es decir, no por verla tímido, callado o que no participa, quiere decir que no vas a hacerlo participar, ya sea en un grupo o en un trabajo. Y la comunicación sería, pues, hacer que se sienta aceptado, que se sienta parte del mundo, de la vida. O sea, tal vez, si ves que alguien está solo en un rinconcito,
dibujando y que nadie se le acerca, pues tú como buena persona, pues le hablas y le haces sentir de que pues no está solo, o sea, que no debe de esconder. Y eso sería por ahora mi participación. Perfecto, Caro, muchas gracias. Igualdad, valor y comunicación, las que destacaste. Mil gracias. Mario, adelante, por favor. ¿Sí me escuchas? Adelante. Minuto y medio, por favor, Mario. Ok, lo mío nada más es un comentario y yo lo escuché de una historiadora a la cual admiro mucho, se llama Diana Uribe. ¿No? Y la idea principal es que los derechos no son cuadros, no son macetas, no se cuelgan ni se asientan ni se dejan ahí. No porque el hecho de que los tengamos quiere decir de que los vayamos a tener para siempre. Tenemos que defenderlos todos los días. Esa es mi idea. Te agradezco mucho y me hiciste recordar, creo que lo he dicho 500 veces, pues será la 501, ustedes disculparán, pero hay una maestra en la FESA Catalán que se llama Laura Páez, una doctora fenomenal, me hizo reescribir el primer capítulo de mi tesis solo con una pregunta. Yo ya llegaba y presentaba la tesis de la maestría y me dijo, a ver, venga para acá, me hace una pregunta y me desarma toda la tesis, ¿no? Bueno, evidentemente una pregunta muy bien hecha. Y ella en algún momento dado tenía una frase, ¿no? Que cuando se hablaba de algunas características y decía, pues no son estaciones del metro, pues, ¿no? Justo esto que tú comentabas ahorita, los derechos humanos no es, me subo en igualdad y me bajo en libertad de expresión, pues, ¿no? No va por ahí, efectivamente, es un ejercicio cotidiano, es un ejercicio de conocimiento y me parece que hoy en día está más que nunca en boga el tema justo del conocimiento de nuestros propios derechos para saber, ¿no? Qué es lo que sucede con nosotros y cómo lo podemos plantear. Déjenme, les comparto pantalla para un video que les quiero comentar. Este es ¿cómo se llama? El título que les comentaba, el de Igualdad y Diferencia de Género de Ferrayol y Carbonell, bastante amigable, son 90 páginas. Y, bueno, ahí lo verán ustedes, tanto menos el índice, los 4 modelos que comentaba, igualdad como norma, diferencia como hecho. Bueno, muy, muy interesantes los planteamientos. Hay más, por supuesto, y ustedes ya los irán identificando. Quiero compartirles déjenme ver si nada más, si les compartí el audio para no regarlo. Ahí está ya, el sonido, ahora sí. Listo. Ayúdenme con vamos destacando justo algunas características y listo. A ver. Chalas. Uy, ahora este asunto no nos está ayudando. Bueno, no importa. Nos vamos con el otro. Déjenme ver. A ver, creo que ya quería. No, está muy, muy atorado. Entonces, este se los voy a dejar aquí en el, ¿cómo se llama? En el chat mejor, por si lo quieren hacer revisar para otro momento. Y me voy con la presentación. Fíjense, denme un segundo. Chat. Ahí. Denme clic por acá. Aquí está. Aquí les dejo la liga de este video por si ustedes lo quieren comentar en otro momento o lo quieren revisar en otro momento. Espérenme porque aquí está para una sola persona, todos en la reunión. Ahora sí. Ahí se los dejo por si lo quieren. Un poco de este video lo que quería destacar era hacer un recordatorio de lo que nos ha sucedido, de lo que ha sucedido un poco en la historia. La fecha de nacimiento de los derechos humanos no existe. O sea, no tendría, y sí me atrevo yo a decirlo tal cual, no tenemos una fecha donde digamos, aquí nacieron los derechos y de aquí para adelante, ¿vale? Déjenme compartir ahora pantalla de la presentación. Por lo tanto, lo que vamos a identificar es que diversos momentos en la historia nos ayudarán a manifestar algunas herramientas de lo que hoy conocemos como justo la construcción de los derechos humanos, o como hasta hoy se conoce. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo nacen los derechos humanos?
no podríamos identificar necesariamente una sola fecha, no podríamos identificar un solo escenario, justo por lo que comentaban ustedes en sus diversas manifestaciones. Es decir, a partir de diversos elementos históricos, lo que vamos a ir identificando es la lucha por la conquista de los derechos, y no solo por el reconocimiento social, sino por la positivación de los mismos. ¿Qué significa esto? Que se plasmen en un documento. Y por otro lado, y ustedes lo observarán, por ahí vi una de las participaciones en escrito que comentaba que su primer acercamiento con los derechos humanos es cuando le habían explicado sobre las garantías individuales. Bueno, cuando abordemos justo el tercer tema, que significa la reforma constitucional, identificaremos la diferencia entre garantía y derecho, porque efectivamente no es lo mismo. Les doy un adelanto. El tema de las garantías significan todos aquellos mecanismos que el Estado pone a disposición para que esos derechos positivizados, identificados, por ejemplo, en nuestra Constitución y en tratados internacionales, puedan ejercerse, puedan ponerse en el ejercicio cotidiano, ¿vale? Entonces, algunos de los precedentes, lo dejo ahí nada más, en Inglaterra, por ejemplo, esta de la adopción de la Carta Magna en 1215, después esta de la Habeas Corpus en 1679, esta de la Bill of Rights de 1639, y uno de los, digamos, de los más icónicos, serían los siguientes, por ejemplo, ¿no? 1776, la Declaración de Derechos de Virginia, donde en el primer artículo el texto dice lo siguiente: que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados y postergados. En esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad, ¿vale? Sería como de los precedentes, por supuesto, de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, y evidentemente se seguirán manifestando y seguirán habiendo cambios en función de este principio de progresividad que hemos mencionado y que abordaremos más adelante, por supuesto, ¿vale? Esta, por supuesto, ustedes identificarán quizá perfectamente bien estas dos imágenes, Luis XVI por un lado, y por el otro, pues bueno, este documento que es nada más y nada menos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Interesante hasta en el lenguaje, muy interesante hasta en el lenguaje, porque a partir de aquí se identifican algunos escenarios muy interesantes para el movimiento, por ejemplo, de las mujeres feministas, ¿no? 1776, aquí no es el 76, es el 79, y se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1779, disculpan el error, ahí debe decir 1779. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Dense cuenta de algo. Cuando las personas, o estos derechos se plasman porque aquellas personas estaban peleando por algo. ¿Por qué estaban peleando? Pues por algo que no tenían, por ejemplo. Nada más y nada menos, entre otras características, como el derecho al voto, por ejemplo, y a ser considerados como personas. Justo uno de los puntos fundamentales de los derechos humanos. Es importante identificar cómo en esa revolución viene impregnada por todo el auge del movimiento de ilustración, por supuesto, donde John Locke, donde Rousseau y algunos otros autores, por supuesto, Diderot, Montesquieu y demás, harán justo todo el andamiaje teórico para organizar el nuevo Estado, por ejemplo, y hacer el análisis, o están haciendo el análisis de la sociedad europea de ese momento, por supuesto, en donde la persona que gobierna más o menos es ungida por Dios y toma todo el poder y decide por todas las personas. Y después en Francia identificaremos estos tres estados, ¿no? Donde dos de ellos son minoría, pero además tienen dos votos políticos, y un tercer estado que es el que tiene mayor representación poblacional, es el que menos voto tiene, digamos, ante esa representación política. Por otro lado, se ganan cosas, por supuesto, quedan muchos pendientes en esa revolución. Queda como pendiente, por ejemplo, quedan, digamos, ganado, o algunas características
pasamos de un estado monárquico a esto que se le conoce como un estado moderno, ¿no? Donde se fundamenta y se socializan justamente algunos de los derechos de una persona considerada ciudadano o ciudadana. Es muy interesante este concepto, si bien tiene su arraigo histórico más allá de los o más o menos en los griegos. Ustedes identificarán que el término de ciudadanía se le otorga también a personas que tienen ciertas características dentro de un ejercicio político y de una denominación política delimitada, por ejemplo, ¿no? Y entonces el concepto de ciudadanía es muy interesante porque ustedes identificarán, por ejemplo, nada más y nada menos que con el propio José María Morelos y Pavón, de repente, cómo en sus escritos de repente él utilizaba este concepto también para identificar que no había, llamémoslo así, humanos de primera y de segunda, sino lo que había habido es que se había dividido a la población en diversos privilegios, hasta la fecha siguen siendo, ¿no? Pero al menos en el papel, y ojo, lo digo con todas sus letras, al menos en el papel la diferencia ya no es tanta. Sigue siendo, por supuesto, una distancia enorme entre aquello que la Revolución Francesa peleó y lo que hoy vivimos, al menos en América Latina y en gran parte del mundo. Gran parte de aquellos gobiernos, ¿no? Pues ya no existe tal cual, pero las figuras parecen del mismo estilo. Hay un texto muy interesante de la Escuela de Frankfurt, no recuerdo si es Herbert Marcuse, quien destaca, por ejemplo, si la Ilustración de repente, ¿no? Si la Revolución Francesa nos vino bien, y si los ejercicios políticos y las figuras políticas el día de hoy han cambiado o nada más cambiaron de nombre y siguen haciendo los mismos ejercicios que en antaño. Léase el presidente de la República en sus diversas manifestaciones. Si bien los presidentes de la República, al menos en México, tienen limitantes, ¿no? Y justo en esta obra que lleva a cabo el gran Montesquieu del espíritu de las leyes, donde hace la división de los tres poderes para que no se concentrara el poder en una sola persona y se delimitara la decisión en una sola persona, ustedes alcanzarán a identificar que en la parte, digamos, en la parte escrita, ¿no? De las leyes de nuestro país, en la propia Constitución, están muy bien delimitadas las funciones. Sin embargo, las figuras principales de los países parecieran, ¿no? En estados democráticos y de derecho, siguen siendo los presidentes como figura única de toma de decisiones casi unívocas, teniendo un Congreso que de repente hace poco contrapeso y teniendo un sistema judicial que de repente está más corrupto que nada, por ejemplo. ¿No? Es muy interesante esas características y es ahí donde la Escuela de Frankfurt, a través de esta escuela, ¿no? A través de estas dinámicas sociológicas, hacen como estos análisis, por ejemplo, ¿no? Y entonces llegaremos a este escenario como un antecedente o como un precedente de lo que llegará a ser el preámbulo, el documento oficial que hasta hoy tenemos. Por otro lado, pendientes que se quedan, justo fue uno de los elementos importantes, el reconocimiento de las mujeres, ¿no? Es decir, sé que para muchas y muchos de repente el tema del lenguaje, del uso del lenguaje puede ser como, bueno, pues esto del masculino genérico, ¿no? Pues en el masculino genérico va incluido todo. Pues sí y no, o sea, pues sí y no, porque por ahí hay que leerse a Oscar Walsh, ¿no? Un cuate español, donde dice que la ciencia, por ejemplo, tiene género. ¿No? Y aquí eso es importante destacarlo, que la ciencia tiene género y que la ciencia se escribió por los hombres. Y entonces es muy común, ¿no? Que de repente entre historiadores, entre historia, el mismo Vargas Llosa de repente se muere de la risa y habría que recordarle algunas cosas que dijo Vargas Llosa por ahí de los años 90, que de repente hoy se desdice para ver si se ríe de la misma forma, donde habla, por ejemplo, de que el lenguaje incluyente pues no funciona, entonces, o más o menos se burla de esta utilización. Y no estoy hablando del uso de la E, que por cierto es una utilización gramatical que si uno le echa ojo a los libros, por ahí está utilizada por ahí de mediados del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? En el castellano al menos. O el uso de la X, por ejemplo, ¿no? Pero lo interesante aquí es cómo a las mujeres se les borró, ¿no? Y se les borraba porque, pues, evidentemente se identificaba como este elemento histórico de que ellas eran de la vida privada y no de la vida pública, es decir, de los escenarios de la casa y no de los escenarios públicos como significaba la política, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí era como, o dejar esta pregunta ahí para ustedes, para otros escenarios, ¿cómo sostener el andamiaje discursivo de la Revolución Francesa cuando el 50% de la población vivía en condiciones de inferioridad y subvaloración social, económica, política y cultural? Hablemos de las mujeres, pero también de otros grupos, por supuesto, ¿no? Y algunas de estas mujeres, por ejemplo, destacan lo siguiente: si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, ¿no? Si
Por eso les hablaba de la igualdad, es interesante. Si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, también ha de tener el de subir a la tribuna. Y esto me recuerda mucho a la doctora Marcela Lagarde, que en una conferencia el año pasado en el INE, dice, nosotros no venimos a observar las leyes, venimos a crearlas, ¿no? Y es interesante como una perspectiva distinta desde cómo afecta la política pública a cada uno de los grupos y cómo lo plasman en letras, se dinamiza de una manera distinta, ¿no? Y esta mujer, Mary Wollstonecraft, en Inglaterra, por ejemplo, pues también destaca esto, ¿no? No desea que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Pendiente, les decía, de la Revolución Francesa es esta, ¿no? Ese gran pendiente de la Revolución Francesa donde se habla justo de los derechos del hombre, ¿no? Otro precedente, o precedentes también históricos de nuestra historia son estos, ¿no? El de la Revolución Mexicana, cuando de repente a través de la Constitución de 1917, cuando se plasman algunos derechos en la Constitución del 17, pues evidentemente se vuelve pauta fundamental para el reconocimiento de algunos derechos que no se les denominaba de tal forma. Otro escenario es el de la Revolución Rusa, ¿no? Que ustedes conocerán muy bien, de 1917, al menos en el inicio, y bueno, también funciona como un precedente al escenario de los derechos humanos. Este mapa lo ubicarán perfectamente bien a partir del año 38 en Europa, donde hay un dominio totalmente del nacionalsocialismo, liderado por supuesto por Adolf Hitler, y bueno, que derivó en todo un dominio político, cultural e ideológico, por supuesto, en Europa y en gran parte del mundo, por supuesto, ¿no? A partir de este momento, y con los horrores que el mismo holocausto y que el mismo nacionalsocialismo llevó a cabo en algunos momentos, pues se destaca que a la finalización de este régimen, en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, pues bueno, se reúne un comité que se convertirá en la Organización de las Naciones Unidas, y será por ahí de 1948, el 10 de diciembre, cuando este comité destaca este documento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Es decir, todo este andamiaje histórico, como verán, pues ha sido a partir de las luchas sociales, de los diversos elementos históricos de las luchas sociales, ¿no? De personajes políticos, por supuesto, de activistas y evidentemente de los personajes más importantes, que son las víctimas que han dado voz y que han peleado porque la dignidad de ellas, sus grupos y de ellos mismos sea plasmada, por ejemplo, en un documento, ¿no? Al interior también vaya, en los siguientes años, el movimiento de reconocimiento de la dignidad de las personas, también podemos identificar a estas dos mujeres, por ejemplo, dos mujeres feministas también, Betty Friedan y Monique Wittig, por ejemplo, ¿no? En la primera parte se habla dice, a lo mejor el siguiente paso es que si la mujer tiene las mismas carreras y ganancias y la diferencia está en los años fértiles, tendremos que ir a una reestructuración del pensamiento en lo que tiene que ver con los cuidados familiares, compartir las responsabilidades familiares. Es muy interesante porque pareciera que no está inmiscuido este discurso con el de derechos humanos, pero está más inmiscuido de lo que ustedes creen. Por otro lado, dice Monique Wittig, ¿no? Los discursos que oprimen a las minorías, justo hablando de los grupos digamos, violentados, son las que dan por sentado que la base fundadora de la sociedad es la heterosexualidad. Qué importante y qué problemático cuando una persona no es binaria, no pertenece a la binaridad del sexo masculino o del sexo femenino, ¿no? Por ejemplo. Dice, estos discursos no permiten hablar a los que no hablan en el mismo idioma que ellos, y además son una forma de violencia hacia las minorías. Y esto podríamos sustentarlo no solo a la comunidad o a la diversidad, sino a muchos grupos, como la comunidad indígena, por ejemplo, comunidades indígenas, a los migrantes, evidentemente a los grupos no binarios y demás, ¿no? Para ir cerrando, fíjense entonces, la noción de derechos humanos, ¿no? Como lo hemos venido observando en sus participaciones y un poquito en lo que yo les he venido presentando, corresponde con la afirmación de dignidad de la persona frente al Estado. Cuando Emanuel me preguntaba o hacía la pregunta al aire sobre el tema de cómo estaban, digamos, cuál era el ejercicio, si del Estado para las personas y de las personas para el Estado, creo que Pedro Niken te puede ayudar muchísimo con esta frase. La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona
y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial. Y aquí me recuerda mucho el tema de desapariciones forzadas, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente el Estado aparece, o detenciones arbitrarias, características de este estilo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo andamos en nuestro país en temas de derechos humanos? Pues bueno, me tomé el atrevimiento de revisar recientemente el informe mundial 2021 de Human Rights Watch. Aquí verán la fotografía de ese informe, dice México, eventos 2020, por supuesto, son del año pasado, el 21 va empezando, y algunas características son las siguientes, fíjense. Algunas de las preguntas que deja al aire serían como las siguientes, y ahora les presento algunas características de ese informe. Esta pregunta me gustaría que se la llevaran, porque me parece que es un ejercicio cotidiano de lo que podemos hacer justo con nuestros derechos. Podríamos, aquí dice podrías, pero aquí lo podría poner en conjunto, o te lo podría poner personalizado. ¿Podrías tú, o sea, Emanuel, bueno, Alfredo, todos los que participaron, ¿no? ¿Podrías reconocer cuando estás o has estado frente a una violación de tus derechos humanos? Sería como interesante. ¿Les parece si arrancamos con esta pregunta a la siguiente sesión? Porque me gustaría mucho aprender esto de ustedes, ¿no? ¿Podrías reconocer cuando estás o has estado frente a una violación de tus derechos humanos? Y dice el informe, las violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. Es decir, no hay un cambio consustancial de aquellas políticas, por ejemplo, desde Felipe Calderón, desde Enrique Peña Nieto. No parecería ser como un cambio sustancial, no, al menos no lo sienten así las víctimas, ¿no? Y lo que sucede aquí es que hay una impunidad como norma. Les presento algunas estadísticas nada más. Desde 2006, las desapariciones forzadas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un problema generalizado. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones. El gobierno reportó más de 75,000 personas desaparecidas hasta noviembre del 2020, por ejemplo, la mayoría a partir de la guerra contra el narcotráfico 2006. Es vital que en México se torture detenidos para obtener información y confesiones. La tortura sigue en nuestro país. Es vital que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según la organización no gubernamental de Impunidad Cero, apenas 1.3 de los delitos cometidos en México son resueltos. Fíjense nada más, 1.3 de los delitos. Volteen las cifras si son tan amables. Hagamos un volteo de cifras. Es decir, el 97% de los delitos en este país no se resuelven. 97%, es decir, estamos en un escenario de impunidad durísimo. México ha utilizado activamente las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la cual ha propiciado violaciones generalizadas a derechos humanos. Entre 2014 y 2019, la CNDH recibió aproximadamente 3,000 denuncias relacionadas con presuntos abusos militares. Es decir, aquí pusimos el miedo de por medio, vénganos la fuerza, y de repente, pues si se utiliza la fuerza no pasa nada, porque es por tu seguridad casi, ¿no? Siguiente, mujeres y niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. En 2019 el gobierno reportó más de 1,000 feminicidios. Y les pido que revisen, por ejemplo, los informes que hace la Red Nacional de Refugios, ¿no? Que en esta pandemia, en el año pasado, que inició justo el tema del quédate en casa, la violencia contra las mujeres ha ido en escalada, por supuesto. Entonces, vaya, la casa, como en su momento dijo el presidente, pues tampoco es el mejor escenario para las familias, ¿no? Ahora, voy a dejar esta para la siguiente sesión, si les parece, para abrir con esta, ¿no? Para que nos quedemos hoy hasta aquí, si son tan amables. Este iba a ser mi ejercicio de cierre, pero si me permiten, lo voy a hacer para la siguiente sesión. ¿Te parece, Ale? Para respetar los tiempos de la presentación. Y solamente me quedaré, con esta arrancaré, por supuesto, y con la pregunta que les comentaba de si podrías identificar cuando has estado, cuando has sido violentado, cuando has estado en temas de violación de derechos humanos. ¿Te parece? Y pues bueno, para cerrar, pues bueno, tenemos a Cynthia McKinney, cuando dice sobre los derechos humanos: somos más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia. Algunos íconos de la lucha por los derechos humanos. Malala, por supuesto. Existen pocas armas tan poderosas en el mundo como una niña con un libro en la mano, conocimiento, ¿no? El poder. Y bueno, Angela Davis: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar,
estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Algunas personalidades, íconos de los derechos humanos. Para la siguiente sesión arrancaremos con esas dos preguntas, si son tan amables, y abordaremos el tema de la dignidad humana y el sentido de los derechos humanos, si les parece. Por ahora, les dejo, pues bueno, ahí el contacto, está el correo, los contactos a través de la página de Facebook de Isonomía y el Twitter ahí, tanto personal como de la institución. Nos comió el tiempo. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia, participación. Gracias al Centro Educativo y nos estaremos viendo entonces la siguiente sesión. ¿Vale? Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias también para todos nuestros asistentes. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Nos vemos la siguiente. Bye, bye. Bye.